El hashtag de la noche es Reconciliación Nacional para que usted lo utilice, y ya al inicio pues le planteaba algunos de los cuestionamientos que tenemos para esta noche. ¿Tiene alguna vinculancia? ¿Hay interferencia de poderes? ¿Cuál es el camino para lograr esa reconciliación nacional? Para escuchar su punto de vista inicial, le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Cristian Castillo. Juan Carlos, Filip, muy buenas noches, un gran saludo e invitados a participar a todos los televidentes en este tema que particularmente nos compete debatir y nos compete ponernos de acuerdo. Necesitamos una circulación de ideas en este país en torno a lo que ha sucedido y a lo que nos tiene divididos y confrontados en los últimos meses y en el último año, precisamente en torno a este debate de la reconciliación, el genocidio y todos los temas asociados. Yo iniciaría afirmando en primera instancia el pésimo desempeño del Congreso de la República. Hay que reiterar que tenemos la peor legislatura de la apertura democrática. Este ha sido el legislativo con mayor cantidad de fallos jurídicos, el legislativo con mayor cantidad de tránsfugas, el legislativo en donde ya no hay debate, y obviamente el diputado Walter Félix hace unos momentos en un noticiero hermano afirma claramente que no se llevó a debate el punto resolutivo y que se abrió a votación sin haber sometido a debate un punto tan importante, desde el cual se cae en lo que ya se ha planteado en las redes de una intromisión clara de poderes. El artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala habla que no se puede atentar de ninguna forma contra la independencia judicial. Y estando conscientes que en este momento concreto del proceso en contra de Efraín Ríos Montt por el tema del genocidio, en donde han habido tantas tensiones, en donde ha habido una serie de errores procedimentales, una resolución de esta naturaleza lo único que viene a hacer es a enrarecer el ambiente político, el ambiente que se está gestando en torno a la llegada del 20 de mayo del 2014, en donde se va a conmemorar prácticamente un año de haber dado marcha atrás sobre la sentencia sobre genocidio por la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Todo esto, insisto, enrarece el ambiente, no contribuye en nada a la reconciliación nacional y está abriendo un frente innecesario de desgaste político que nos puede estar desviando la atención de otros temas trascendentales que se tienen que discutir en el Congreso en estos momentos. Estoy hablando concretamente de los préstamos, que obviamente va a ser otro de los temas álgidos inmediatamente en la aprobación del Congreso. Vámonos a las redes. Lo escucho, licenciado Castillo. Aquí hay que retomar el planteamiento que nos hace Liliana. ¿Quiénes salen beneficiados con esta resolución en este momento concreto de la historia política del país? Liliana nos habla del presidente, es uno de los beneficiarios, porque precisamente en el juicio de Ríos Montt sale a relucir el nombre del comandante Tito, que fue el que estuvo en campo llevando adelante la política de tierra arrasada impulsada por el expresidente ahora, Efraín Ríos Montt. Y claramente vemos cómo se reactiva la identidad FRJista dentro del Congreso de la República, un partido que ya no existe como organización política, pero que logró institucionalizarse al punto de que sus integrantes mantienen estrechas líneas de seguimiento militar, digamos, un partido con una línea vertical muy clara y que obviamente en este momento se reactiva a pesar de que la mayoría de estos diputados están regados y dispersados en diferentes partidos. Obviamente ahí tenemos, por ejemplo, al presidente del Congreso de la República, a Baudilio Ichos, a Carlos Santiago Nájera, a Leonel Soto Arango, a Eric Haroldo Quej. Obviamente tenemos también a Mario Israel Rivera Cabrera, Osvaldo Iván Arévalo Barrios, que son diputados que aunque ahorita están en otras organizaciones políticas, se reactivan en sus identidades formadas dentro del partido del FRG, que llevan a la aprobación política de una resolución como esta. El tema es que están enrareciendo aún más el ambiente ya tenso y polarizado del debate en torno al genocidio. Si hubo o no genocidio, eso lo deben determinar las Cortes. Y con una resolución de esta naturaleza, obviamente lo que se está haciendo es que le están imponiendo a la Corte ya una resolución anticipada desde un órgano político. Y otro elemento fundamental, ¿a quiénes representa el Congreso de la República en este momento? ¿Quiénes se sienten representados por los actuales congresistas? Y al final, ¿quiénes estarían respaldando una resolución de esta naturaleza? En el ambiente político es aprovechado el tema por otros actores que obviamente han estado en contra del debate del genocidio y reconocer esa figura jurídica particular en todo el conflicto armado interno guatemalteco.
pero lo que estamos haciendo es generando mayor tensión en un momento de transición institucional del organismo judicial. Ya Philippe lo refería hace unos momentos con mucha claridad, y Juan Carlos también lo hablaba, cuando más de 100 jueces se están absteniendo de conocer el caso. Esto tiene que ver con el tema de la reelección para en las próximas comisiones de postulación, y esto amarra la justicia nuevamente a la política. Una politización excesiva de la justicia que nos está llevando a una confrontación social totalmente innecesaria. Vámonos a las redes, tenemos 53, creo que va a ser extenso, por lo tanto le dejo la palabra al licenciado Castillo. Parto de un argumento que da Philippe. En los planes de guerra del Estado guatemalteco en los años 82-83 se define claramente que el enemigo es el guerrillero y que el enemigo tiene un posicionamiento territorial que está en el Triángulo Ixil. Si bien esos planes no hablan del exterminio de la etnia Ixil, hablan del exterminio del guerrillero como enemigo interno del Estado guatemalteco. Y entonces la variable territorial es la que se utiliza para ubicar al enemigo y exterminarlo en el territorio. Por eso el Triángulo Ixil fue el escenario más cruento de las acciones de tierra arrasada del Estado guatemalteco. No es necesario como prueba decir que tiene que aparecer explícitamente la intencionalidad de erradicar a los Ixiles. Es que erradicaron al enemigo en el Triángulo Ixil. Eso te lo cuestiono. Es una variable totalmente territorial. Hay jurisprudencia del Tribunal Especial del caso de Yugoslavia y del Tribunal Especial del caso Ruanda, en donde ambos tribunales resuelven que la intencionalidad debe ser explícita. Por ejemplo, a la hora de analizar la intencionalidad del genocidio nazi, lo explícito era que había todo un sistema de clasificación de personas. Se elaboraron una serie de normas y de procedimientos reconocidos por el Estado para eliminar a la población judía. En el caso de Ruanda había una segregación de Hutus y Tutsis, y los Hutus desarrollaron incluso manuales para identificar al Tutsi y de cómo se tenía que cometer el genocidio. En el caso de Yugoslavia había una persecución sistemática contra un grupo religioso, y la persecución era abiertamente por el hecho de ser o de profesar esa religión. Aquí en ningún momento se hace un reconocimiento explícito de decir yo voy a pegarle al Ixil porque es Ixil. El reconocimiento era yo voy a pegarle al guerrillero. No es una variable étnica, es una variable territorial. Es que la tierra arrasada se dio sobre el Triángulo Ixil. Pero la variable territorial no es el elemento de genocidio. 55, pongamos un punto de una conclusión al tema, licenciado Castillo. Hay que evitar a toda costa seguir la intromisión entre poderes. No se puede seguir debilitando y deteriorando el modelo republicano guatemalteco. Suficiente tenemos ya con una concentración de poder en el Ejecutivo, habiendo paralizado el Legislativo y mantener entretenido al organismo judicial con este tipo de debates que se van a lo jurídico, que se van a los vericuetos jurídicos y que no llegan a la aplicación de justicia. Guatemala, para la reconciliación nacional, necesita justicia a los dos bandos, pero necesita que pase por la justicia nacional. Basta ya de esa intromisión entre poderes que lo único que hace es abrir espacios para un debilitamiento institucional de la democracia guatemalteca. Conclusión, licenciado.